Buen día y bienvenidos a Deconstrucción de todos los días. Hoy hablaremos de otro capítulo sobre los márgenes de la filosofía de Jacques Derrida y se titula La forma del querer decir. A ver, pensemos en una obra de arte, cualquier obra de arte que nos guste. Nos fascina su forma, los colores, lo que presenta, lo que representa, a lo que alude, ¿no? Es un festín para la imaginación. Pero ahora imaginémonos al artista que quiere darle una forma a esto que todavía no es una obra de arte, pero que él de alguna manera presiente y lo quiere volcar en una forma, en una presencia, ¿no? Eh, esta forma no es una forma, no es una presencia. Este estrato amorfo, desde donde se crea el arte y cualquier creación, es de lo que vamos a hablar hoy día. Este estrato de las impresiones, ¿no? Entonces, recordemos que la filosofía se desplaza, se pone en movimiento a través de la forma, que en griego es morfe, morpe se escribe, ¿no? Que al igual que el eidos, que es como la apariencia externa, conducen a qué? Conducen a una esencia, al develamiento de una presencia, ¿no? Entonces, lo que nos preguntamos en esta ponencia es, ¿qué es lo que excede la forma conducente a la presencia? ¿Cómo se puede describir esta forma amorfa que nos da este regalo de la forma, de la presencia, del lenguaje, este murmullo? O sea, en otras palabras, ¿qué funda la forma y su contenido, pero sin ser ninguno de los dos? Ustedes irán anticipando que justamente es la escritura aquello que hace posible la forma. Eh, pero no la escritura de A, B, C, no es esa escritura de la que nos habla Derrida, sino de una iteración, un murmullo que está siempre ahí, que nos antecede, que no tiene memoria, que no vamos a ir al colegio a aprender eso que ya está ahí, ese murmullo. Vamos a ir al colegio a aprender miles de formas, contenidos y saberes, pero jamás esa forma amorfa de la que habla tanto la deconstrucción. Entonces, esta escritura es la escritura que murmulla, este silencio, este estrato, hace posible la forma, ¿verdad? Y al mismo tiempo, eh, esta forma, ¿no? Incluso en cualquier alfabeto, en cualquier palabra, en cualquier idea, es lo que se va a disolver, ¿no? Cuando leemos una palabra se disuelve y nos deja una estela, una huella de la cosa, ¿no? Que también es un problema porque la cosa se vuelve otra cosa, como hemos dicho, ¿no? Un papel, son mil papeles, mil formas de papeles, mil esencias de papeles, de colores. Algunos aluden a árboles, otros a cartones, otros a lienzos, etcétera, ¿no? Entonces, siempre la escritura, este murmullo, se diluye al máximo sin formar parte del conjunto que pone en movimiento.
Esto lo vemos en cualquier palabra también, pero no pensamos en eso. De frente pensamos en la cosa, el contenido, la esencia, ¿no? Pero esto que desaparece es el estrato de todas las formas, ¿sí? Digamos, ese es el acontecimiento textual del que hemos venido hablando, ¿no? Bueno, entonces, según Husserl, Husserl es Husserl, que se escribe Husserl, Husserl, él es el filósofo fenomenológico, o sea, el filósofo de todo lo que es, ¿verdad? La ciencia va a utilizar mucho la fenomenología para descubrir las cosas como son, en su esencia, en su presencia, en su más verdadera presentación y representación, ¿no? Entonces, según el fenomenólogo Husserl, habría que pensar primero que todo el estrato de todas las formas, el estrato que nos hace querer decir la forma, el estrato que nos hace querer expresar la forma, ¿no? Y él, vamos a ver que él empieza muy bien pensando esto, pero después, como que al estilo Hegel, cancela este pensamiento o lo reprime y lo difiere hacia nuevamente la forma. Vamos a ver eso detenidamente. Pero bueno, para motivarlos a pensar en ese estrato, ¿no? Que el mismo Husserl, el gran fenomenólogo de principios del siglo XX, quiso pensar, ¿no? Para motivarlos vamos a recordar otra vez que ese espacio que Derrida ha llamado diferencia, es también algo parecido a una delicada y callada ternura. Bueno, la ternura más grande es la que se hace invisible, ¿no? Eso es lo más tierno, y eso es a donde nos lleva Derrida. Es un estrato que desaparece para darnos todo, ¿no? En eso radica la deconstrucción, que más o menos, como hemos aludido rápidamente, tiene que ver con la relación entre tiempo y espacio, que tan fácil diluimos y reprimimos, ¿no? Tiempo y espacio que forma la iteración y reiteración de nuestro lenguaje, ¿no? Entonces, no perdamos de vista tampoco las primeras dos entregas que hice donde hablo del encuentro de la filosofía como algo acontecimal y tierno, ¿no? Cuando, digamos, todos los estratos se empiezan a diluir y yo empiezo a ver como si fuera un adolescente, ¿no? Mis manos por primera vez y el sentir de las cosas, ¿no? Entonces, todos nuestros pensamientos, poemas, obras de arte, incluso incluidas las religiones, nos llevan a ese comienzo de ternura. En otra ocasión hablaré del comienzo de la religión a través del tabernáculo, que es la ternura de todas las religiones. Pero bueno, eso es otro tema. Entonces, pero bueno, citemos a un poeta para entender bien esto, ¿no? O mejor, ¿no? Citemos a Omar Khayyam, ¿no? Que creo que es un poeta que viene de Irán, ¿no? Que dice, ¿por qué tanta ternura, tanta delicadeza al comienzo de nuestro amor? ¿No? Veremos por qué tanta ternura y tanta delicadeza al comienzo de toda forma, en el proceso de creación, ¿no? ¿Por qué los artistas, los escritores, los creadores están llenas de esta ternura y tienen que viajar, guerrear con su mente para darle la forma apropiada a aquello que resiste toda forma, ¿no? ¿Cómo hacerle justicia a esa ternura máxima? Según Platón, solo una forma tiene esencia y se presta como tal. No se concibe una esencia sin forma,
¿no? Eso es lo que nos da la filosofía. No hay esencia sin forma, pero el estrato de la escritura y del pensamiento, no olvidemos, es una forma amorfa. Así de ingratos somos con lo que da forma a todo, la escritura, que siempre la reprimimos de una manera u otra. Y es uno de los puntos de Derrida, ¿no? Cómo celebramos el hablar, la presencia, lo que se expresa y cómo a través de los siglos se ha hablado de la escritura silenciosa como algo que traiciona, como el enemigo de las cosas presentes, como lo que puede cambiar las cosas de una manera radical, ¿no? Entonces, pero aquí vemos entonces en la filosofía la gran aporía, la gran contradicción en la base, que si solo la forma tiene esencia, ¿cómo es esto que algo sin esencia y sin forma es lo que va a poner en movimiento todas las formas? Esta es la aporía que Derrida no nos deja olvidar y que el mismo Husserl va a diferir y va a reprimir. Entonces, Husserl, volviendo a él, habla de un estrato que subyace, ¿no? Es que está debajo al querer decir una palabra, un significado, un nombre, un concepto, ¿no? Entonces, Husserl nos habla de un estrato que es, que quiere decir, ¿no? De una forma que es, pero debajo de ese estrato no hay una cosa que propiamente sea, no hay una esencia, porque si hubiera una esencia, ya no sería el estrato de la forma, sino que sería simplemente otra forma, ¿no? Entonces, la forma, según Husserl, tiene que ver con lo que se ve, con la vista. Para el filósofo Husserl, hay un presente vivo, viviente, un presente que es una forma última, universal, absoluta de la experiencia trascendental. Entonces, nosotros siempre, según Husserl, apuntamos a esa forma viviente, a esa forma trascendental que es una presencia eterna, ¿no? Entonces, una experiencia trascendental. Pero al mismo tiempo, como lo acabamos de mencionar, Husserl se refiere a un estado no presente, una forma amorfa de la expresión. Y entonces vamos a ver cómo él bucea debajo del querer decir, debajo del ser, debajo de toda la forma de la presencia, ¿no? Entonces, la forma, nos dice Husserl, habita en la expresión lingüística, en el querer decir, en el signo, y todo esto alude a la presencia, ¿no? Vamos a ver más adelante que todos estos filosofemas, todas estas palabras de la filosofía, en todo momento van a aludir a un ser, a una esencia, a una forma, ¿no? Y se va a reprimir entonces este otro estrato, este silencio, que es una escritura sin forma. ¿Mm? Bueno, entonces habría un estrato lingüístico, como dijimos, subyacente a la forma y el lenguaje, o sea, el querer decir, ¿no? Es que está fundado en un estrato amorfo, en un límite difícil de estratificar justamente. ¿Cómo es este límite de la forma? No es fácil de estratificar. Y por eso, justamente, Husserl lo difiere y lo reconduce hacia el querer decir. O sea que ya no pierde tiempo en este estrato indefinible. Más bien se va a concentrar en lo que siempre se concentra la filosofía, en el querer decir, ¿no? En la presencia. Este estrato amorfo, entonces, de la expresión, el problema es que no se deja atrapar y permanece heterogéneo a cualquier expresión, a cualquier forma del querer decir.
O sea, mientras el lenguaje fenomenológico se concentra en definir los límites, ¿no? Trazar todos estos cuadros, trazar todas estas formas, el estrato amorfo es totalmente heterogéneo, es una alteridad total, que en vez de unir y hacer tesis y hacer ideas, es lo que realmente siempre se resiste a cualquier síntesis, a cualquier tesis, a cualquier unión, a cualquier definición, a cualquier nombre, ¿no? Este estrato amorfo de la expresión tampoco se deja habitar por el signo lingüístico, ni por ninguna oposición, como sensible versus inteligible. Pero no obstante, la abstracción del querer decir alude al estrato que se resiste a ser dicho. O sea, hay una huella en todo querer decir, hay una huella en toda forma. En toda forma hay una huella de lo amorfo que, que ha hecho posible que la forma tenga su esencia, su existencia, su presencia, sus fines, su ser. ¿Ok? Pero esta huella no se puede comprender en los mismos términos que la forma y que del ser, porque es otra que estas definiciones. Entonces, el estrato de expresión que no expresa, que no se deja atrapar, es un pedestal de silencio. Esta palabra es husserliana, es de Husserl. Es un pedestal de silencio, un puro significante sin consonantes ni vocales. Es el murmullo de la escritura, ¿no? Qué bella figura, ¿no? Qué bella figura sin figura, qué bella metáfora sin metáfora. O sea, es un puro significante. ¿Qué es un significante? Significante, por ejemplo, menta. La palabra menta. M-E-N-T-A. Menta, ¿no? No sé si lo deletré bien, pero bueno, ustedes comprenden. La menta como palabra, ¿no? Como significado. Ese es un significante, ¿no? Ahora saquemos los consonantes y saquemos las vocales. ¿Qué queda? El murmullo. Un querer decir, un querer expresar, ¿no? El murmullo que es el murmullo de la escritura. Este pedestal de silencio es el estrato de toda expresión, ¿verdad? No hay expresiones sin esta primera impresión de algo que se resiste a ser, digamos, consolidado en una forma, plasmado en una forma. Se resiste a ser plasmado en cualquier nombre. Entonces, aquí está la aporía de la aporía de la fenomenología, la contradicción en la base. Husserl trata de demostrar que hay un estrato, un pedestal de silencio, una forma amorfa, un significante puro, que es el suelo fundador de la fenomenología, de todo lo que es, de todas las esencias, las cosas, las formas. Es decir, un suelo fundador de la significación en general, un suelo intuitivo y perceptivo, que es realmente lo que fundamenta el discurso de la presencia de la cosa misma. O sea, lo que fundamenta la presencia no es presencia. Esto es la gran aporía de la fenomenología. Pero aquel pedestal de silencio, de tiempo y espacio diferido, no se presenta justamente. Esta base de la fenomenología no está presente. Es heterogéneo. Es una alteridad total, absoluta. Es heterogéneo a la expresión misma, a la presencia, ¿no? Y es justamente este estrato tan extraño a todo querer decir, ¿no? Lo que debe fundamentar el discurso del querer decir, de la presencia, de la forma, de la cosa misma, ¿no? Y esto es lo interesante.
Y aquí dejamos la primera parte de la forma del querer decir. Gracias por escuchar.